El 9 de mayo, el presidente ruso Vladimir Putin estuvo en la Plaza Roja para presidir el desfile del Día de la Victoria de Rusia, el ritual más importante en el calendario geopolítico ruso. La ceremonia buscó recordar al mundo, especialmente al pueblo ruso, que la nación que ayudó a vencer a la Alemania nazi merecía sentarse entre las grandes potencias de la historia. Normalmente, los tanques desfilaban y los misiles balísticos intercontinentales se exhibían con orgullo por la plaza, mientras los aviones de combate surcaban el cielo. El mensaje siempre era: siempre fuimos y siempre seremos victoriosos. Salvo este año. En la versión de este año, no hubo tanques. No se exhibieron sistemas avanzados de misiles ni equipo militar pesado de ningún tipo. Por primera vez en 20 años del desfile del Día de la Victoria, las columnas blindadas no participaron. Solo los mostraron en video porque el Kremlin temía que drones ucranianos los destruyeran en vivo por TV. Deja que eso te caiga el 20 por un momento. El país que mantuvo el arsenal nuclear más grande del mundo en alerta máxima durante décadas no se atrevió a sacar sus tanques por su propia capital. Todo porque un país que aseguró que conquistaría en cuestión de días, ahora puede atacar Moscú. Hace 4 años, las tripulaciones de tanques de Putin avanzaron hacia Kiev con uniformes de gala en sus mochilas, esperando un desfile de victoria en la capital ucraniana en una semana. Hoy, es Putin quien no puede realizar su desfile. La ausencia de tanques en la Plaza Roja es solo el síntoma más visible de algo más profundo. Detrás de la fachada de la televisión estatal y las fotos preparadas, algo se está rompiendo en el sistema ruso y en el Kremlin. La élite está desilusionada, el público enojado y la economía resquebrajándose. Y Vladimir Putin, el hombre cuya ambición ciega inició todo esto, está cada vez más aislado, cada vez más engañado y cada vez menos capaz de detener lo que puso en marcha. Según algunos de los analistas de Rusia más creíbles del mundo, estamos presenciando el inicio de una catástrofe geopolítica causada por Putin. La historia muestra que para los líderes rusos, catástrofes así rara vez acaban en silencio. Para comprender la situación actual en Rusia, analicemos cómo opera el poder allí. Según Robert Service, un historiador británico que escribió extensamente sobre el tema de la Unión Soviética, la legitimidad política rusa no se basa realmente en elecciones o normas constitucionales. En cambio, se basa en la gloria militar. Los rusos aprenden a venerar su historia en el campo de batalla sobre todo lo demás. Guerra y paz de Tolstoy es básicamente un tratado sobre la victoria rusa ante Napoleón. La captura de Berlín por el ejército soviético en 1945 es la base de su identidad nacional, lo que el país recuerda cuando necesita reafirmar quién es. Así que cualquier líder ruso que gane guerras es legítimo, y uno que las pierda no lo es. Y si la historia sirve de indicio, el pueblo ruso actúa rápidamente para deshacerse de estos últimos. Considera al zar Nicolás II. Él inició una guerra contra Japón en 1904 que Rusia perdió, y la humillación resquebrajó los cimientos de su gobierno. Luego vino la Primera Guerra Mundial. Para 1917, el ejército ruso en realidad estaba desempeñándose razonablemente bien en el frente oriental. Pero el público no veía eso. Veían a un zar que se autonombró comandante en jefe y presidió años de matanza y sufrimiento. En febrero de 1917 políticos y pueblo se volvieron contra él en la capital, y 3 siglos de gobierno Romanov terminaron cuando Nicolás firmó tranquilamente la abdicación. Un año después fue ejecutado sumariamente. Putin conoce profundamente la cultura rusa y las normas de gobierno. Al inicio de su gobierno, basó su legitimidad en la Segunda Guerra de Chechenia. La guerra inició en 1999, cuando Putin era primer ministro, y se puede decir que una victoria rusa proclamada en 2000 impulsó su carrera. A esto le siguió la guerra de 2008 en Georgia, una blitzkrieg que duró solo 5 días. En Ucrania, Crimea en 2014 fue tomada fácilmente usando soldados sin insignias para asaltar la sede del gobierno local, acelerar un referéndum y ocupar la región antes de que Occidente reaccionara. Putin parecía un líder decidido que actuaba donde sus predecesores vacilaron y Occidente se retiró. La operación militar especial en Ucrania se suponía que seguiría la misma fórmula que la anexión de Crimea en 2014. Rusia mostraría su poder, atravesaría las defensas de Ucrania y derrocaría al gobierno central en Kiev. Las tripulaciones de tanques llevaron uniformes de gala para el esperado desfile de la victoria en Kiev. Ahora es el 5º año de la guerra y ningún ruso sensato, ya sea dentro o fuera del Kremlin, se imagina que vaya a salir bien. Según cifras de la OTAN desde principios de año,
Rusia está sufriendo entre 20.000 y 25.000 bajas cada mes. Otra cifra de Ucrania sugiere que Rusia está perdiendo al menos 1.000 soldados por día, lo que se extrapola a alrededor de 30.000 por mes. En total, se estima que Rusia ha sufrido más de 1.2 millones de bajas con al menos 300.000 muertes. La escasez de personal por la guerra fue tan grave que en noviembre de 2025, Vladimir Putin firmó una ley que permite al Ministerio de Defensa ruso reclutar todo el año en vez de solo en periodos de leva estacionales. Ya hemos estado ahí antes. Vladimir Putin sabía a lo que se enfrentaba al intentar una movilización parcial en otoño de 2022. Cientos de miles de hombres rusos huyeron para evitar el servicio militar. El simple concepto de un éxodo masivo de tales proporciones fue profundamente vergonzoso para un gobierno que proyectaba una imagen de unidad nacional y fervor patriótico. El gobierno empezó a reprimir la disidencia y opiniones que no mostraran a Rusia como ganadora, y la nueva ley de reclutamiento durante todo el año será aún peor. Las primeras movilizaciones reclutaron sobre todo a personas de regiones pobres, rurales y minorías étnicas alejadas de la capital. En estos lugares, el salario militar se consideraba una verdadera tabla de salvación, tomando en cuenta que algunas cifras sugerían que el sueldo anual más los bonos de alistamiento podían ser hasta 4 veces el promedio nacional. Este fue un cálculo sombrío por parte del Kremlin, y durante un tiempo funcionó, en el sentido de que mantenía la guerra alejada de las mesas de las familias moscovitas. Ese grupo de reclutas se está acabando, y ahora el reclutamiento podría alcanzar sectores de la sociedad rusa antes protegidos. Hombres jóvenes de la clase urbana de Moscú y San Petersburgo que no quieren tener nada que ver con esta guerra. Esto alterará el frágil contrato social que Putin ha mantenido en los últimos 4 años. Mientras pagues impuestos y sigas la propaganda, la guerra no te alcanzará. Los impuestos subieron, la propaganda disminuye y Ucrania ha logrado avanzar gradualmente en territorio ruso. Existe otra dimensión en el ámbito militar, quizás más preocupante que las bajas, que va al corazón de cómo Putin está tomando decisiones. Múltiples fuentes con acceso al liderazgo ruso han confirmado que Putin le ha dicho a su círculo cercano que cree que puede capturar la totalidad del Donbass para finales de 2026, y al igual que al inicio de la guerra, parece que Putin realmente cree en su afirmación. Funcionarios de inteligencia ucranianos tienen otra explicación de por qué él lo cree. Ellos creen que sus generales le están mintiendo, con informes fabricados que suben por la cadena de mando, afirmando que la victoria es inminente. Este fenómeno no es nuevo en la cultura militar rusa. Esto solo sigue lo que ya vimos. En 2024, removieron comandantes por lo mismo, pero quizá no eran los únicos y podrían haber sido chivos expiatorios de los verdaderos falsificadores. Incluso si muchos alrededor de Putin entienden la realidad de la situación, no está claro qué es lo que Putin mismo sabe y entiende. Rusia ahora tiene un líder que toma decisiones estratégicas con informes de inteligencia falsos, rodeado de subordinados temerosos de decirle la verdad, mientras libra una guerra que consume a 30.000 de sus soldados cada mes. No sorprende que el desfile de la victoria en 2026 no se pareciera en nada a un desfile de la victoria. Además de las pérdidas militares, la economía y sociedad rusa enfrentan mayor presión. La economía civil lleva 4 años sin recursos por la guerra y la tensión es ya imposible de ignorar. En 2026, los impuestos subieron y la inflación aumentó. Mientras tanto, el gobierno está destinando aproximadamente el 40% del presupuesto al gasto relacionado con la guerra. El país ha anunciado que espera un crecimiento del PIB de solo 0.4% este año, en comparación con la predicción más optimista del 1.3%. También se ha quedado sin trabajadores, con solo una tasa de desempleo del 2.1%, pero aunque esa cifra podría sonar prometedora en circunstancias normales, es diferente para un país que ha pasado los últimos 4 años en guerra. Una cifra de desempleo tan baja como esta sugiere que las empresas rusas no tienen personas desempleadas para contratar. Al competir entre sí, las empresas anuncian salarios más altos y esos costos se trasladan al consumidor, que es el ciudadano ruso. Así que los trabajadores rusos están atrapados en un ciclo donde, en teoría, ganan más dinero por poder elegir su trabajo solo para tener que pagar más para vivir. Las consecuencias sociales también se reflejan en los datos. El índice general de felicidad de Rusia cayó a su nivel más bajo en 15 años en abril de 2026, según una encuestadora estatal. La última vez que el índice estuvo tan bajo fue en 2011, cuando Putin iba a ser presidente por segunda vez, reemplazando a Medvedev.
La aprobación de Putin ha caído a su punto más bajo desde el inicio de la invasión a gran escala. La dimensión geopolítica tras la situación de Rusia y su falta de avances es un arma de doble filo para su economía. Antes de seguir, suscríbete a El Show Militar. Publicamos videos sobre los últimos desarrollos militares, geopolítica y conflictos globales. El conflicto entre Donald Trump e Irán, que causó el bloqueo del Estrecho de Hormuz, hizo que Estados Unidos levantara ciertas sanciones para permitir que Rusia vendiera petróleo a la India. Esto fue una ganancia significativa que ha sumado más de $100 millones diarios a los ingresos fiscales de Putin. Ese dinero compra armas, piezas, tecnología y, lo más importante, mantiene el apoyo político de China. Pero $100 millones diarios en ingresos petroleros no bajan la inflación. Cuando Trump asumió, Putin pensó que él apoyaría totalmente a Rusia. Las negociaciones iniciales buscaban que Trump forzara a Ucrania a aceptar ceder territorio ocupado sin obtener nada a cambio. No solo fracasó ese intento, sino que Trump se retiró públicamente de las negociaciones entre Rusia y Ucrania, dejando al primero solo con China y al segundo con casi toda Europa Occidental, que ha identificado correctamente que Ucrania es la primera parada de Rusia en su intento de recuperar el territorio soviético perdido en el continente, y Europa Occidental se volcó a los proyectos conjuntos y las donaciones militares. Cualquier influencia que Putin creía tener con Trump ya desapareció, y Ucrania ha reducido mucho su dependencia de la ayuda de Estados Unidos. Si la presión económica no derrumba a Rusia, la represión informativa podría hacerlo. A finales del verano de 2025, el Kremlin comenzó a promover Max, una alternativa rusa a Telegram, que ya era considerada una red social dominada por hablantes de ruso. La nueva red no tenía barreras para los investigadores del Servicio Federal de Seguridad, por lo que el FSB podía ver lo que escribías. Cambiarse a Max era básicamente pedir a civiles y militares que se pusieran bajo vigilancia. La reacción ha sido fuerte, con blogueros advirtiendo que esto podría colapsar el mando en el frente por la falta de funciones básicas de seguridad en la APP. Apenas unos meses después de la promoción, el gobierno retrocedió, alegando supuesta falta de seguridad como motivo principal. Un informante del Kremlin describió que las conversaciones en las cenas dentro del Kremlin estaban dominadas por un solo tema: el Internet. Sugirieron que, de seguir así Rusia, empezará a parecerse más a Corea del Norte. Esto destaca porque en la última década, Rusia ha intentado copiar el control de Internet de China. La periodista Ksenia Sobchak, hija de Anatoly Sobchak, exalcalde de San Petersburgo y mentor de Putin, dijo a The Guardian que cree que pronto las autoridades rusas bloquearán todas las redes sociales occidentales. A diferencia de China, donde el Internet es monitoreado, pero al menos funciona de manera estable, Rusia no puede vigilar bien a sus ciudadanos ni brindar conexiones estables. Por ejemplo, las empresas se quejaron de que seguían perdiendo la conexión de banda ancha, a lo que el gobierno respondió que estaba tratando de cortar el acceso a Internet para objetivos vitales con el fin de mejorar la seguridad, es decir, hacerlos menos susceptibles al rastreo de drones. Independientemente de su éxito, este parece ser el rumbo para los asuntos internos de Rusia, donde el espacio informativo se irá cerrando más, y cada cierre genera una nueva ola de enojo. El público intentará evadir las restricciones o aceptará completamente la propaganda del gobierno, lo que llevará a que los medios de comunicación y los sistemas educativos se vuelvan cada vez más militantes y estén a la par con el régimen soviético. Y todos sabemos cómo acabó para los soviéticos. La situación se entiende mejor observando el círculo cercano de Putin, donde la suerte ha dado un giro. The Guardian, basándose en entrevistas con personas cercanas al liderazgo ruso y funcionarios destacados, describe a Putin como un líder aislado, rodeado de una élite cada vez más desilusionada. Por supuesto, no están conspirando abiertamente para un cambio de gobierno, ya que ninguno de ellos sobreviviría a tal acto. Se habla de una pérdida de fe en el actual líder ruso, y esa pérdida básicamente se está traduciendo en la lenta degradación del régimen autoritario del país. Putin parece haberse percatado de la narrativa sobre su estado mental y liderazgo. Un informe de inteligencia europeo, compartido con varios medios en mayo y presuntamente elaborado por un país europeo, afirmaba que la seguridad en torno a Putin se reforzó desde marzo ante temores de complot o golpe de Estado, y se sugería que Sergei Shoigu, exministro de Defensa, podría ser una amenaza. Una semana después de los informes, el Kremlin publicó un video producido de Putin visitando a su antigua maestra, Vera Gareyevich, en Moscú. El Putin del video lucía relajado y vestía ropa casual, como si quisiera descartar la idea de que estaba escondido en un búnker. La puesta en escena refleja la presión. Tras 25 años en el poder, el Kremlin se ve obligado a publicar imágenes de Putin comprando flores para mostrar que no teme.
El gobierno desacreditó el escenario de Shoigu, arrestando a funcionarios cercanos al exministro de Defensa, aislándolo más del círculo íntimo de Putin. La mayoría de los analistas piensa que, si surge una amenaza real al gobierno de Putin, vendrá de su círculo cercano. Será alguien con acceso, con apoyo institucional y con la convicción de que la trayectoria actual es realmente catastrófica. No parece existir ni haber surgido todavía un grupo propio. Las clases gobernantes y oligarcas de Rusia parecen padecer la difusión de la responsabilidad. Todos le tienen miedo a Putin y nadie confía en él. El presidente ruso ha pasado casi 3 décadas reemplazando a la clase alta por una élite totalmente sumisa a él. Nadie quiere dar el primer paso. En cambio, los oligarcas se están escondiendo, ya sea dentro de Rusia o completamente fuera del país, esperando a que todo estalle y que alguien más desmantele el régimen actual de Rusia. Quienes podrían hacer cambios están paralizados, observando cómo la economía nacional se hunde en la ruina. Aun dejando de lado las bajas, la crisis de reclutamiento, la presión económica, la represión informativa y la desilusión de la élite, persiste la dimensión geopolítica de la guerra en Ucrania y su rumbo actual. Robert Service, uno de los principales expertos británicos en historia soviética y geopolítica, calificó la invasión de Ucrania por Putin como un gran error geopolítico, y no es el único. Piensa en lo que Rusia tenía y lo que Putin hizo con ello. A comienzos de la década de 2010, Rusia era una superpotencia energética, tenía voz en foros internacionales, relación funcional con Europa y podía poner a China y a Estados Unidos a competir entre sí en beneficio de Moscú. En cambio, Putin eligió romper lazos con Occidente, invadir a un vecino y transformar a Rusia de un actor indispensable en un paria geopolítico dependiente del patrocinio chino y de drones iraníes. Aunque la paz llegue en términos aceptables para el Kremlin y Putin diga que cumplió sus objetivos de 2022, el daño a la posición geopolítica de Rusia ya es permanente. La OTAN se ha expandido para incluir a Finlandia y Suecia, duplicando su frontera terrestre con Rusia y absorbiendo a 2 países que podrían estrangular aún más el acceso naval de Rusia en el mar Báltico. El gasto en defensa europeo ha aumentado, con países cumpliendo el requisito de la OTAN del 2% del PIB y la mayor economía prometiendo llegar al 3.5% del PIB, con esfuerzos colaborativos e infraestructura. 4 años tras ataques de drones, misiles y tanques, Ucrania se ha convertido en una fuerza militar endurecida, con fuertes lazos con la inteligencia e industrias de defensa occidentales. La reputación de Rusia como potencia militar temida ha caído tanto que casi no tiene compradores para su equipo, incluso si tuviera excedente para vender. Recuerda, se ha dicho varias veces que Putin veía a Ucrania solo como el inicio. Al inicio de la guerra, analistas creían que Putin se apoderaría de una Ucrania en colapso y luego iniciaría un conflicto total con la OTAN en 2025. Esa fecha pasó a 2027 y luego solo se mencionó vagamente para los 2 años siguientes a la guerra. Actualmente, no se sabe si Rusia podría atacar a otra nación. La agresividad de Putin no parece disminuir, pese a la realidad. Lleva 25 años construyendo una imagen de restaurador de la dignidad rusa, que enfrenta la hipocresía occidental, y a sus 73 años luce más envejecido. La imagen se resquebraja. El gobernante que dio estabilidad tras los 90 inestables ha tirado ese legado. ¿Dónde termina esto? La respuesta honesta es que nadie lo sabe, ni siquiera las personas más cercanas al liderazgo ruso. La primavera de 2026 deja claro que la guerra en Ucrania seguirá al menos el resto del año. Mientras tanto, Rusia tendrá que sobrevivir a su cascada de presiones internas, a una generación de bajas, a una economía deformada, a un espacio informativo sellado contra la realidad y a una élite que se sienta a la mesa discutiendo cuánto se parece Rusia a Corea del Norte. Si este video te resultó valioso, suscríbete a El Show Militar para más análisis sobre los conflictos y fuerzas que moldean el mundo. Y si quieres profundizar en cómo exactamente el ejército ruso se ha derrumbado hasta provocar esto, mira este video. Y gracias como siempre por vernos.